En un momento en el que los rusos gozan de superioridad general en el frente, ya sea numérica, artillera o aérea, y avanzan hacia Pokrovsk o Chasiv Yar, en el trasfondo se están produciendo una serie de fenómenos y procesos que parecen menos optimistas para el Kremlin. Aviones de combate F-16 y Mirage en los cielos ucranianos, la destrucción metódica de los sistemas S-300 y S-400 con ATACMS, o por último más sanciones que en palabras del vicegobernador del Banco Central ruso, Vladimir Chistyuhin, amenazan con acabar con la economía rusa. El último mes ha traído pocos cambios en el frente, pero han ocurrido muchas cosas en las oficinas diplomáticas. Echemos un vistazo a lo que ha ocurrido y cómo afecta a la situación bélica. Empecemos con un rápido repaso a la línea del frente, que permanece esencialmente estática. En dirección a Kharkiv, todo el ímpetu de la incursión rusa ha sido aniquilado. Los rusos fueron incluso rechazados en algunos lugares. Como declaró Vitaly Ganchev, gobernador ruso en los territorios ocupados de la región de Kharkiv, los ucranianos están enviando reservas e intentando contraatacar allí donde encuentran resistencia de las tropas rusas. Siguiendo adelante, el frente se mantuvo sin cambios en la línea Kupiansk-Svatove-Kreminna. El primer cambio notable fueron los avances rusos hacia Bilohorivka, al oeste de Severodonetsk, a finales de mayo. El centro de gravedad sigue siendo Chasiv Yar, donde los rusos consiguieron acercarse ligeramente a la ciudad por el este y el noreste. La batalla por Toretsk, 20 kilómetros al sur de Chasiv Yar, también es inminente. Los rusos han lanzado allí operaciones ofensivas desde el 18 de junio. Sin embargo, las fuerzas desplegadas no permiten pensar de momento en éxitos tácticos. El objetivo es inevitablemente fragmentar aún más las tropas ucranianas. Además, el Instituto para el Estudio de la Guerra cree que la ofensiva sobre Toretsk pretende impedir que los ucranianos contraataquen y flanqueen con fuego de artillería desde el sur a las tropas rusas, que atacan en dirección a Chasiv Yar, así como las que combaten en dirección a Avdiivka. Ahí es también donde se puede ver la parte más visible de las ganancias rusas. Las fuerzas del Kremlin han logrado tomar Ocheretene. También han avanzado alrededor de Novopokrovsk, Umansk y Netailove. El objetivo de las operaciones en esta dirección es alcanzar Pokrovsk, por donde pasan las importantísimas carreteras M30 y H32. En el resto del frente no hubo grandes novedades. Más importante fue lo que ocurrió detrás del frente y en las sedes diplomáticas. Inevitablemente, el fracaso del ataque ruso cerca de Kharkiv está relacionado no solo con la dura postura de los defensores ucranianos, sino también con el tan esperado permiso por parte de los estadounidenses de cara a utilizar sus armas para golpear directamente en territorio ruso. La luz verde viene con la advertencia de que solo se puede atacar en las regiones fronterizas donde los rusos están acumulando medios de combate. No obstante, se trata de un gran avance que facilita enormemente la defensa de Ucrania frente a los ataques transfronterizos, que ahora pueden cortarse de raíz. Los belicistas rusos han reaccionado con dureza, aunque como era de esperar, sugiriendo que el Kremlin debería responder con una explosión nuclear demostrativa. Pero quizás un avance aún mayor sea la visión de la tan esperada silueta de un avión F-16 sobre los cielos ucranianos. Lo más probable es que lo veamos a finales de este verano. El 13 de junio, esta información fue confirmada por el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Charles Q. Brown Jr. Estamos trabajando diligentemente para asegurarnos que los ucranianos tienen lo que necesitan, y el objetivo es hacerles llegar esos F-16 este verano, señaló Brown en una conferencia de prensa tras una reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania en Bélgica. Sus palabras fueron confirmadas momentos después por el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin, quien se mostró optimista respecto a la entrega de los F-16 a Ucrania este verano. Las primeras declaraciones de entrega de aviones polivalentes producidos por Lockheed Martin se hicieron hace ya un año, así que ¿de qué cifras estamos hablando? La coalición F-16 está formada actualmente por 4 países: Dinamarca, Países Bajos, Bélgica y Noruega. El año pasado, los daneses prometieron 19 aviones que se entregarían entre 2024 y 2025. Los F-16 daneses serán los primeros en llegar a manos de pilotos ucranianos. Los holandeses, por su parte, entregarán 24 de los 42 aviones que vuelan bajo bandera holandesa. A partir de este verano, espero que los primeros F-16 se entreguen realmente a Ucrania. Dinamarca será el primer país en suministrar fuselajes y nosotros seguiremos después de Dinamarca, señaló la ministra holandesa de Defensa Kajsa Ollongren.
El parque de F-16 ucranianos también se reforzará con 30 aviones del mismo tipo procedentes de otro país del Benelux, Bélgica. Bruselas firmó un acuerdo de defensa con Kiev en el que se comprometía a entregar 30 aviones antes de 2028. Sin embargo, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, la entrega de los primeros F-16 belgas está prevista para este año, lo que confirmó a finales de mayo. Sin embargo, el calendario de entrega también depende de lo pronto que los belgas reciban sus F-35. La coalición F-16 la completa Noruega, que tiene la intención de transferir todos sus aviones de esta clase a los ucranianos. Aunque Oslo dispone de 22 aviones, se especula con que 12 estén operativos. Los demás podrían ser explorados en busca de piezas de recambio. Por lo tanto, estamos hablando de un total de 85 a 90 aviones, lo que significa hasta 7 escuadrones. Aún así, es seguro que aparecerán al menos en la perspectiva de las próximas decenas de meses. Sin embargo, si realmente se materializan en este número, representarían el 70% del número que sería necesario para alcanzar el equilibrio aéreo con Rusia. Estas son las estimaciones del propio Volodymyr Zelensky, que sitúa la cifra en 120 a 130 aviones de la clase F-16. Comillas, debemos entender que no debemos esperar un efecto rápido, ya que debemos comprender que los pilotos deben acostumbrarse al espacio aéreo de Ucrania, ya que las misiones de combate son muy diferentes de los vuelos de entrenamiento. Además, entendemos que recibiremos F-16 parcialmente. Por supuesto, para llevar a cabo eficazmente tareas de diversa complejidad, necesitamos muchos de estos aviones. Todo dependerá de cuántos y con qué modificaciones se entregarán a Ucrania. Con estas palabras, Ilya Yezvlash, jefe de las Fuerzas Aéreas de Ucrania, confirmó que los F-16 no serán la panacea para todos los problemas de Ucrania, especialmente en la etapa inicial, cuando habrá pocos de ellos. David Sharp, analista militar, cree que al principio los F-16 ucranianos realizarán misiones menos arriesgadas, como derribar misiles de crucero o drones rusos. Con el tiempo, empezarán a volar en misiones más cercanas a las líneas del frente, con mayor impacto pero también con mayor riesgo. Más adelante habrá enfrentamientos con aviones rusos, incluidos los Su-35, y también probablemente serán alcanzados por algunas defensas antiaéreas S-300 y S-400. El éxito de los F-16 dependerá en gran medida del armamento con que estén equipados. El pasado mes de septiembre, un representante de las Fuerzas Aéreas ucranianas declaró que Ucrania recibiría los últimos misiles AIM-120, con un alcance de hasta 160 a 180 kilómetros. Sin embargo, la cuestión de los aviones F-16 no está exenta de problemas y desacuerdos, lo que no es la primera vez que ocurre en la línea Washington-Kiev. En particular, se trata de la formación de los pilotos, ya que al ritmo actual de su formación podemos llegar a la paradoja de que los ucranianos tendrán menos pilotos formados que aviones F-16. ¿Cuál es la razón? Los pilotos y trabajadores de mantenimiento ucranianos están siendo entrenados actualmente en una base en Tucson, Arizona, así como en Dinamarca, y se espera que comiencen su entrenamiento en Rumanía. El Pentágono informó que el primer grupo de pilotos ucranianos ya ha completado el entrenamiento, pero no se sabe con certeza cuántos pilotos ucranianos ya lo han terminado y cuántos están recibiendo entrenamiento actualmente. Lo más probable es que estemos hablando de unas 2 docenas de pilotos en entrenamiento o en proceso de entrenamiento, entre Estados Unidos y Europa juntos. Esto es demasiado poco, sobre todo porque los ucranianos deben tener más pilotos que aviones. Un piloto por caza significaría que los aviones estarían inactivos durante algún tiempo. Comillas, esto es inaceptable, sobre todo porque son muy pocos y serán un objetivo prioritario para Rusia, afirmó el citado Sharp. Según la fuente de Político, en el Departamento de Defensa de Estados Unidos, Ucrania necesitará 2 pilotos por cada F-16, en cuyo caso los 12 pilotos que deberían estar listos para julio son suficientes solo para 6 aviones. En total, sin embargo, Kiev necesitaría entre 150 y 200 pilotos para los F-16 ya prometidos por los socios de la coalición. Sería un gran despilfarro para Ucrania disponer de F-16 operativos que no pueden dotar adecuadamente de personal. La frustración de los ucranianos se centra en los estadounidenses, que una vez más están utilizando su influencia para supervisar la guerra, o al menos eso es lo que se afirma. Según la parlamentaria ucraniana Oleksandra Ustinova, los estadounidenses están retrasando deliberadamente la formación de los pilotos, lo que podría hacer que Kiev tuviera más aviones que personal para pilotarlos. ¿Por qué los retrasarían intencionadamente?
Básicamente a Estados Unidos podría preocuparle que la llegada de un gran número de F-16 al frente pudiera golpear demasiado fuerte al bando ruso y provocar un colapso militar en cascada y en última instancia una peligrosa transición interna en Rusia, algo que los estadounidenses están intentando evitar a toda costa en esta guerra y que ya han demostrado en más de una ocasión. Los ucranianos señalan que tienen 30 pilotos listos para empezar su entrenamiento ya. Afortunadamente, otros lugares de entrenamiento se están abriendo poco a poco. Los franceses podrían acudir al rescate. Según Le Monde, las fuerzas aéreas francesas han prometido formar a 26 pilotos ucranianos en los próximos 2 años. Los daneses prometen formar a 20 pilotos de aquí a finales de 2024. En Rumanía, 8 pilotos comenzarán su formación y 12 a la vez podrían ser entrenados por los estadounidenses en Tucson. No olvidemos que la formación se aplica también a todo el personal de mantenimiento. Sin embargo, está claro que si hay una decisión política para una mayor oleada de entrenamiento, los medios y las oportunidades estarán ahí. Curiosamente, los F-16 no son los únicos cazas de cuarta generación que podría recibir Ucrania. Los Jas-39 Gripen suecos siguen siendo una incógnita. El 31 de mayo de 2024, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el primer ministro sueco Ulf Kristersson firmaron un acuerdo de seguridad que prevé una ayuda sueca a Ucrania de $6.500 millones entre 2024 y 2026. Una parte singular del acuerdo con Suecia es el suministro de aviones especializados AEC-890, así como la perspectiva de proporcionar a Ucrania aviones Jas-39 Gripen, incluida la formación pertinente, indica una declaración del presidente Zelensky. A principios de junio, Emmanuel Macron también anunció, por sorpresa, que los ucranianos podrían esperar una transferencia de Dassault Mirage 2000 franceses. El presidente francés señaló a la televisión TF1 que los pilotos ucranianos podrían comenzar a entrenarse en los Mirage a finales de verano, y con un periodo de entrenamiento de 6 meses, lo que significaría que los Mirage llegarían a Ucrania como muy pronto a finales de año. Pero este no es el único avión francés que ha aparecido recientemente en la infoesfera en relación con Ucrania. El portal Infobae especula con que el gobierno de Javier Milei tiene previsto entregar a Ucrania 5 cazas Super Etenard. Se trata de unidades bastante antiguas, pero que fueron recientemente modernizadas, ya que fueron revisadas en 2019. Sin embargo, Argentina no puede utilizarlos debido a un embargo británico sobre ciertas piezas, un asunto aún vinculado a la Guerra de las Malvinas. El gobierno de Javier Milei trabaja claramente sobre la imagen de romper con la neutralidad imperante en los países del sur global respecto de la guerra de Ucrania. Por supuesto, la introducción de todo tipo de armas tan avanzadas plantea una serie de problemas, principalmente logísticos y relacionados con el manejo de estas aeronaves. Estos problemas ya están apareciendo con solo 2 tipos de aviones de cuarta generación, por no hablar de 4. El coronel retirado de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, Jeffrey Fisher, comentó la situación de la siguiente manera: aunque creo que para Ucrania supone un riesgo hacerse con un segundo caza, también creo entender por qué lo están haciendo. La administración Biden ha ralentizado la entrega de F-16 hasta el punto de que Zelensky está harto y dispuesto a asumir el riesgo asociado a la puesta en marcha de una segunda capacidad de cazas occidentales. Los ucranianos, por su parte, no están inactivos a la espera de los aviones occidentales. ¿En qué se manifiesta esto? En primer lugar, en el trabajo sistemático y metódico dedicado a destruir los sistemas de defensa antiaérea enemigos. Solo en Crimea, las Fuerzas Armadas ucranianas han destruido 15 sistemas de defensa antiaérea en los últimos 2 meses. Esto incluye el S-300, el S-350 y el último S-400. En el momento de escribir este artículo, el número de unidades destruidas ha aumentado aún más y puede haberse atacado incluso el sistema S-500. A medida que se debilitan las defensas aéreas rusas, el mando estratégico ha declarado que se acerca el día de la liberación de la Crimea ucraniana. El caso está bastante claro. Es posible que las fuerzas ucranianas intenten degradar activamente las defensas aéreas rusas antes de que Ucrania reciba un número significativo de aviones occidentales. El periodo de 2 meses aparece aquí no por casualidad. Los datos coinciden con el momento de la entrega de los primeros misiles ATACMS a los ucranianos, que estos aprovecharon inmediatamente para destruir los sistemas antiaéreos rusos.
A mediados de mayo, los ucranianos bombardearon la base de Belbek con al menos 10 ATACMS, destruyendo los valiosísimos sistemas S-400, teóricamente diseñados para rechazar los ATACMS, pero que en la práctica fueron incapaces de hacerlo y fueron víctimas de los mismos. Por lo tanto, los ucranianos pueden dedicarse a destruir meticulosamente las capacidades antiacceso rusas, y cuando lo hayan hecho en la medida suficiente, introducir los F-16 de forma más generalizada. Esta es precisamente la preocupación de algunos blogueros militares rusos. A algunos observadores rusos les preocupa que si los ucranianos siguen la doctrina de ataque estadounidense, atacarán primero las baterías de defensa antiaérea. Después entrará en juego la aviación basada en F-16, con una amplia gama de municiones bajo sus alas, señala un informe traducido por World Translated. Territorialmente, la gran mayoría de los objetivos ucranianos se encuentran en la Crimea ocupada. El 23 de junio circularon por todo el mundo imágenes de un ataque ucraniano que provocó la caída de metralla en una playa y la muerte de al menos 5 personas. Rusia calificó el ataque de barbarie, pero la propia playa está muy cerca de la base de Belbek. Las imágenes disponibles también muestran a los rusos colocando radares y otros elementos de los sistemas antiaéreos en las playas o en los acantilados de Crimea, con poca consideración por los civiles que también están en la playa muy cerca de las instalaciones militares. Por estas razones, afirma Olivia Janchik del Atlantic Council, la ocupación rusa de Crimea se está convirtiendo poco a poco en insostenible. El Kremlin ya ha tenido que retirar su flota del Mar Negro de su base en Sebastopol, y su capacidad para operar en la cuenca occidental del Mar Negro corre un alto riesgo de perderse. Comillas, la siguiente fase de este esfuerzo ya está en marcha, con Ucrania agotando metódicamente las defensas aéreas rusas y exponiendo toda la península a nuevos ataques. Se espera que Ucrania reciba los primeros aviones de combate F-16 en los próximos meses, preparando el terreno para lo que probablemente será una campaña aérea más amplia contra la extensa infraestructura militar rusa que sobrevive en toda Crimea. Con sus defensas aéreas diezmadas y las líneas de suministro amenazadas, el ejército ruso en Crimea puede enfrentarse pronto a la constatación de que su posición ya no es sostenible, señala Janchik. Recuperar Crimea parece hoy un objetivo poco realista, pero los ucranianos creen que su país acabará volviendo a sus fronteras de 1991. Para apoyar este objetivo a largo plazo, Estados Unidos se comprometió formalmente el 13 de junio. Fue entonces cuando el gobierno de Joe Biden firmó un acuerdo de seguridad de 10 años con las autoridades ucranianas. Los ucranianos ya han firmado documentos similares con muchos otros países, como la mencionada Suecia. Pero cuando se trata de la mayor superpotencia militar del mundo, merece la pena indagar algo más. El documento se basa en una estrategia a largo plazo de la Casa Blanca que, comillas, reconoce la necesidad de preservar y promover la soberanía, la democracia y la capacidad de Ucrania para disuadir y responder a las amenazas externas, actuales y futuras. ¿Qué significa esto en la práctica? El acuerdo no detalla tipos concretos de armas, cantidades declaradas ni un calendario, pero deja entrever algunos puntos importantes. En primer lugar, subraya el compromiso de Washington de ayudar a Ucrania no solo durante esta guerra, sino también durante los posteriores intentos rusos que se lancen contra Ucrania en el futuro. Se trata de una disposición bastante importante contra las especulaciones de abandonar Kiev cuando se firme un acuerdo de paz. Además, el documento subraya la voluntad de ambos países de intercambiar inteligencia y los estadounidenses se comprometen a ayudar a los ucranianos a crear las instituciones necesarias, incluida la de contrainteligencia. El acuerdo también pide a los ucranianos que continúen y mejoren su sistema jurídico y sus instituciones anticorrupción. Washington reconoció en la sección Paz Justa que Ucrania no estará segura hasta que su soberanía e integridad territorial sean plenamente restauradas mediante una paz justa que respete los derechos de Ucrania, en virtud del derecho internacional, incluida la Carta de Naciones Unidas. Se trata de una disposición crítica para Kiev, ya que teóricamente impide la presión occidental para una posible paz forzada a costa del territorio ucraniano. Las dos partes detallan todos los ámbitos de la lucha militar y económica en un anexo al acuerdo. Los estadounidenses prometen apoyar a los ucranianos en defensa aérea, incendios, maniobras terrestres, guerra aérea, guerra naval o ciberseguridad. Otra disposición específica se incluye en este apartado.
Estados Unidos se compromete a coordinarse con Ucrania y a trabajar para la adquisición de escuadrones de aviones de combate modernos, el sostenimiento, el armamento y la formación asociada para apoyar la capacidad de combate de cuarta generación, incluidos, entre otros, los aviones polivalentes F-16. Así que estamos hablando de escuadrones en plural de aviones polivalentes. Aunque teóricamente el apoyo estadounidense a la adaptación por parte de Kiev de aviones transferidos desde Europa podría entrar dentro de esta disposición. Podría, pero no tiene por qué, lo que deja puerta abierta a la transferencia de F-16 a los ucranianos por parte de su principal usuario. La Casa Blanca señala que el acuerdo serviría de puente para la futura adhesión de Ucrania a la OTAN. Por supuesto, aunque la firma de este tipo de acuerdos es importante, hay que tener en cuenta que no son vinculantes para el próximo presidente de Estados Unidos. Los acuerdos, a diferencia de los tratados, no son ratificados por el Congreso, por lo que Donald Trump, si gana, podría rescindirlo. Por otro lado, así funciona el mundo de la diplomacia y no hay que trivializar este tipo de movimientos. El acuerdo no es blindado, como sí lo es en teoría el Tratado del Atlántico Norte, pero define el marco y los supuestos de ambas partes, y en este sentido es sin duda un paso en la buena dirección. Tanto más cuanto que los estadounidenses han respaldado el acuerdo con acciones concretas, anunciando la reorientación de los pedidos de sistemas Patriot a Ucrania, según informó recientemente el Financial Times. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, confirmó que Estados Unidos había tomado la difícil pero necesaria decisión de dar prioridad a la entrega de misiles Patriot y NASAMS a Ucrania, retrasando las entregas a otros países que los habían adquirido, para que Kiev pudiera mantener su arsenal en un momento crucial de la guerra, según se lee en el Financial Times. A los pocos días le siguió otra información relacionada con los Patriot. Ahora sería Israel el que se plantearía transferir hasta 8 baterías a Ucrania. La variante israelí no es la más nueva, pero sería un recurso inestimable para las fuerzas de defensa aérea de Ucrania. Teniendo en cuenta la penetración en los cielos ucranianos, es una de las mayores preocupaciones actuales de Kiev, y ambas noticias son muy prometedoras para Ucrania. Al otro lado del nuevo telón de acero, Vladimir Putin voló para reunirse con el líder norcoreano por primera vez en 25 años. El presidente ruso fue recibido con entusiasmo en Pyongyang. Los niños ondeaban banderas rusas mientras la foto gigante de Putin adornaba un lado de la plaza Kim Il-sung, mientras que las imágenes emitidas por los medios de comunicación estatales rusos mostraban carteles del líder del Kremlin alineados en las calles, señala el informe de la CNN. Los dos líderes firmaron un pacto global de asociación estratégica que incluye cláusulas similares al artículo 5 de la OTAN, que, según Putin, prevén la prestación de asistencia mutua en caso de agresión contra una de las partes de este acuerdo. En otras palabras, las dos partes se prometen asistencia militar mutua en tiempos de escalada del conflicto con sus vecinos y Occidente. Esto plantea serias dudas, especialmente por parte de Corea del Sur, que de repente obtiene una razón directa para debilitar a Rusia, al convertirse formalmente en aliado militar de Corea del Norte. Y los surcoreanos no han tardado en anunciar que están considerando suministrar armas a los ucranianos. Seúl ya lo estaba haciendo, sobre todo en forma de munición de artillería, pero la declaración puede leerse como un deseo de continuar o incluso aumentar esta ayuda. Vladimir Putin actuó con su habitual intimidación velada a Corea del Sur para que no lo hiciera. El potencial de las dos Coreas, al igual que su compromiso, es muy diferente. El norte está deseoso de comprometerse firmemente y puede ofrecer muchos activos poco especializados para comprar el favor de los rusos, como mano de obra barata que Kim ya ha anunciado que enviará a Donbass, o munición de artillería de 152 milímetros, como de hecho ya está haciendo. Por otra parte, Corea del Sur no entrará en la guerra con tanta fuerza como el norte, en términos relativos, pero puede reforzar Ucrania con una tecnología mucho más avanzada. No olvidemos que estamos hablando de un país cuya economía es nominalmente del tamaño de Rusia y que no está en guerra. Seúl también puede suministrar munición de 155 milímetros para las necesidades ucranianas. Así que puede que asistamos a una guerra de municiones por proxies de la península coreana. Inmediatamente después de que Putin regresara del lejano oeste, estalló un problema en su extremo sur, donde se produjeron disturbios sectarios armados en Daguestán, en los que al parecer murieron 15 personas.
Los problemas basados en la nacionalidad o motivados por el extremismo religioso son una preocupación constante para el Kremlin, que trata de mantener un relativo orden en la federación. Un problema apenas 3 meses después de la masacre de Crocus City, que dejó 145 muertos y 551 heridos, demuestra que el país devastado por la guerra está cada vez más fuera de control. En caso que haya gente que quiera aprovecharse de la situación, como criminales, señores de la guerra o terroristas, se sentirán cada vez más envalentonados. La autoridad central se enfrentará a problemas por 2 flancos, el externo y el interno, y este último crecerá peligrosamente. Mientras tanto, tanto la Unión Europea como Estados Unidos no dejan de introducir sucesivas rondas de sanciones dirigidas a nuevos sectores e individuos y a tapar los agujeros que se han creado. El 14º paquete de sanciones de la Unión Europea tenía precisamente ese objetivo, tapar agujeros, y también imponía restricciones a las exportaciones de gas natural licuado. Como consecuencia de ello y de la situación financiera general, el hasta ahora gigante ruso y antaño una de las mayores empresas del mundo, Gazprom, ha tocado fondo. En junio de 2022, en plena crisis energética, Gazprom estaba valorada en 130.000 millones de dólares. Un año después, perdió más de 4 veces su valor como consecuencia de las políticas del Kremlin, y su valoración en estos momentos es de unos modestos 30.000 millones de dólares. Las sanciones estadounidenses, a su vez, han vuelto a golpear el sistema financiero ruso, dificultando aún más la entrada de divisas. Creó barreras adicionales para las entidades no rusas que desean comerciar con Rusia y creó el riesgo de sanciones como represalia. Incluso se llegó al extremo de que el primer vicegobernador del Banco Central de Rusia declaró que existe una amenaza de muerte para la economía rusa como consecuencia de las sanciones. Una nueva oleada de sanciones occidentales, junto con el bloqueo masivo de pagos bancarios, incluso por parte de países considerados como amigos, podría provocar la muerte de la economía rusa. Así lo afirmó el vicegobernador primero del Banco de Rusia, Vladimir Chistyuhin, en una reunión del Foro Jurídico Internacional en San Petersburgo. Si no hay pagos normales por los productos de la actividad económica exterior para nuestro país, que depende tanto de las exportaciones como de las importaciones, esto es simplemente la muerte, añadió Chistyuhin. También merece la pena mencionar la cumbre de paz ucraniana, que no produjo ningún avance, pero sí confirmó 2 cosas. En primer lugar, la supuesta neutralidad de China. Ni Xi Jinping ni la delegación china se presentaron en la conferencia, subrayando una vez más de qué lado está Pekín en esta guerra. En segundo lugar, los líderes del G7 acordaron finalmente conceder a Ucrania un préstamo de 50.000 millones de dólares, basado en los intereses de los activos rusos congelados. La totalidad de estos acontecimientos, tanto en el frente como en la esfera diplomática, significa que un tema sobre el que informamos hace un mes está empezando a aparecer cada vez más en los principales medios de comunicación, a saber que el paso del tiempo no está perjudicando necesariamente a Ucrania. 2 semanas después de nuestro informe, Bloomberg comentaba algo parecido. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrskyi, le siguió. Comillas, el enemigo entiende claramente que la llegada gradual de armas y equipos de nuestros socios, la llegada de los primeros F-16 refuerza nuestras defensas aéreas, señaló. El tiempo está de nuestro lado y sus posibilidades de éxito disminuirán. Por lo tanto, el mando de las tropas rusas está haciendo actualmente todo lo posible para aumentar la intensidad y ampliar la geografía de las hostilidades con el fin de maximizar el agotamiento de nuestras tropas, interrumpir el entrenamiento de las reservas e impedir la transición a acciones ofensivas activas, añadió en un comunicado en redes sociales. El seguimiento visual realizado por periodistas del diario alemán Süddeutsche Zeitung también confirma esta posición. Utilizando imágenes por satélite y modelos de inteligencia artificial, examinaron depósitos de tanques y equipo pesado en Rusia. Sus conclusiones coinciden con las cada vez más difundidas en la comunidad. 4 de cada 5 tanques que Rusia envía a Ucrania son, en el mejor de los casos, máquinas viejas, polvorientas y oxidadas que llevan muchos años bajo el cielo. Vuelve a aparecer la idea de que, como máximo en 2 años más, Rusia seguirá teniendo fuerzas capaces de librar una guerra de la escala e intensidad de la actual. Todo esto no quiere decir que Ucrania esté hoy en el camino del triunfo, en absoluto.
Algunas cosas están fuera de su control, como el apoyo internacional, que es un elemento indispensable de su guerra de independencia. Sin embargo, Kiev tiene problemas que debe resolver por sí sola. Mucho dependerá de la eficacia del proyecto ucraniano. No obstante, la trayectoria negativa en la que se encuentra Kiev desde hace unos meses parece estar invirtiéndose. Ucrania sigue en una situación muy difícil en la línea del frente y seguirá así al menos durante los próximos meses. Según los analistas de Rohan Consulting, Rusia tendrá una ventana de oportunidad durante unos 3 meses más, después de los cuales, como resultado de la llegada de nuevos reclutas ucranianos entrenados y de la llegada de quizás una moderna aviación ucraniana, la situación en el frente puede estancarse o incluso empezar a invertirse. Dados los avances rusos, aunque muy lentos, todo empieza a parecer sombrío para el Kremlin y los meses pasan inexorablemente. ¿Hemos pasado ya el ecuador de la guerra? A menos que ocurra algo inesperado, como que China entre en la guerra de forma explícitamente agresiva, por ejemplo, suministrando armas pesadas, nos aventuramos a decir que sí, probablemente hemos pasado el ecuador. Gracias por acompañarnos un día más. No olvides suscribirte al canal y hasta un nuevo reporte.